una primera fase de industrialización iniciada en Inglaterra. A partir de 1875 el proceso se intensifica, lo que ha llevado a los historiadores a hablar de la Segunda Revolución Industrial. Esta etapa durará aproximadamente hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante este periodo, Inglaterra cedió el liderazgo industrial a otros países, fundamentalmente Alemania y Estados Unidos. Varios rasgos caracterizan esta etapa. En primer lugar, se emplearon nuevas fuentes de energía que sustituyeron al vapor, básicamente el petróleo y la electricidad. La industria textil fue desbancada por otras, como la química o la alimentaria. Y el ferrocarril siguió estimulando a la industria siderúrgica. La organización del trabajo en la fábrica cambió, surgiendo la producción en cadena y la máxima especialización. También surgieron enormes corporaciones empresariales y finalmente las relaciones económicas se globalizaron. La Segunda Revolución Industrial aportó una oleada de innovaciones tecnológicas que transformó de manera radical la economía de los países más avanzados. Y en este contexto debemos entender el fenómeno del colonialismo o imperialismo. Ambos términos se utilizan para referirse a la expansión territorial de las potencias industriales europeas, especialmente a partir de 1870. El resultado de esta expansión fue la formación de extensos imperios ultramarinos. Entre 1870 y 1914 se produjo la Segunda Revolución Industrial, conocida también como Gran Capitalismo, que se caracteriza por el impulso que experimentó el proceso de industrialización, debido principalmente a la unión del sector industrial y el financiero. Durante esta segunda etapa del proceso industrial, el aumento de la producción se vio favorecido por el desarrollo de nuevas fuentes de financiación, como las sociedades anónimas, el desarrollo de la banca y la bolsa, de una gran concentración empresarial, donde aparecieron formas empresariales como el cártel o concentración horizontal de empresas, el trust o concentración vertical y el holding, formado por bancos e industrias, y culminando todo con la creación de grandes monopolios. También se desarrollaron nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, nuevas ramas industriales como la industria eléctrica, la química o la automovilística. La consolidación del gran capitalismo afectó a todos los aspectos de la vida y sus consecuencias fueron el desarrollo del consumismo, porque aparecieron nuevas formas de consumo cada vez más extendidos y apareció la publicidad como uno de los elementos claves, la aparición de las crisis económicas cíclicas, que se deben a la evolución del nuevo ciclo económico de expansión, crisis, recesión y recuperación. Una nueva forma de organización del trabajo, basado en la producción en cadena que ahorraba tiempo y hacía más productiva la fabricación. Y al incremento del comercio internacional debido a los avances del transporte, a la necesidad de materias primas para la industria y a la expansión colonial. El proceso de desarrollo industrial continuó en los países europeos que ya se habían industrializado durante la Primera Revolución, pero además se extendió a otros como Estados Unidos, Japón o Rusia, y empiezan a destacar los tres grandes potencias industriales, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. España tuvo un desarrollo industrial lento con respecto a los países más avanzados. Las regiones más industrializadas eran Cataluña, destacando la industria textil, y el País Vasco, donde destaca la industria siderúrgica. También fue importante la construcción de la red ferroviaria con un trazado radial que favoreció especialmente a Madrid. El imperialismo colonial consistió en la conquista y ocupación a finales del siglo XIX y principios del XX de territorios llamados colonias por parte de algunos países desarrollados que se conocen como metrópolis. La principal causa que provocó el imperialismo colonial fue el desarrollo del gran capitalismo. El aumento de la producción obligó a las potencias industriales a buscar fuera de Europa nuevas zonas de abastecimiento de materias primas y fuentes de energía y de venta de sus productos elaborados. Otras causas podrían ser el prestigio que suponía tener un imperio poderoso, el crecimiento de la población europea que hacía necesario buscar zonas de migración, el desarrollo científico que suponía la necesidad de expediciones de exploración y la creencia en la superioridad de la raza blanca sobre las demás. Cuando una potencia ocupaba una colonia, lo hacía siguiendo tres fases o etapas: ocupación en forma de conquista, control político y administrativo y organización de la economía colonial. El imperialismo colonial tuvo importantes consecuencias políticas, económicas, demográficas, sociales y culturales, que fueron diferentes para las colonias y para las metrópolis, y algunas de ellas perduran hoy en día.